Buenas tardes a todos y a todas. Somos Fernanda, Mariana y Matías del grupo 2 de Química Verde y vamos a hablarles sobre la producción de bioplásticos a partir de almidón de yuca. Nosotros elegimos este tema principalmente para encontrarle al almidón un uso que no sea solamente el alimentario. Además de eso, encontrar un sustituto viable a los plásticos convencionales derivados del petróleo. Y por último, porque es un producto que se puede explotar justamente en Argentina. Así que bueno, los y las invitamos a ver nuestra presentación. Una gran variedad de polímeros sintéticos se producen a partir de compuestos derivados del petróleo, provocando que los residuos de este material permanezcan en el ambiente. Es entonces que desde la química verde se propone, como una posible solución, la obtención de polímeros biodegradables. En este trabajo vamos a ver las potencialidades que tiene el almidón de yuca o de mandioca como bioplástico, explicando la metodología, los materiales, caracterización y los resultados. ¿Por qué el almidón? Porque es una materia prima de origen vegetal, es barata, accesible, se produce en el país y sobre todo es biodegradable. Además, a partir de él se puede producir ácido poliláctico, que es un biopolímero termoplástico. Antes de comenzar a profundizar en las técnicas de obtención de bioplásticos a partir del almidón de mandioca, se debe definir qué son los bioplásticos. Actualmente representan el 1,7% del mercado mundial de polímeros. Esto se debe a que son la competencia directa y al mismo tiempo una alternativa ecológica de los plásticos convencionales derivados del petróleo. ¿Qué quiere decir que sean una alternativa ecológica? Que en su totalidad o mayor parte de su composición van a presentar materiales que son de origen biológico y que además los mismos van a provenir de recursos renovables. En otras palabras, los polímeros que los componen van a derivar exclusivamente de la biomasa. Otra definición importante que los precede es el hecho de ser biodegradables y compostables. Por lo tanto, un bioplástico puede ser biodegradable o no, compostable o no, parcialmente de origen biológico. Esto quiere decir que un cierto porcentaje va a ser de origen biológico y otro porcentaje va a ser derivado de otra fuente, 100% biológico y no biológico. Por lo tanto, siempre que presenten alguna u otra característica, van a ser considerados bioplásticos, como por ejemplo, pueden ser de origen no biológico, pero mientras sean biodegradables o compostables, van a ser bioplásticos. Una de las clasificaciones está dada por el tipo de síntesis que se utiliza para su obtención. Existen los bioplásticos que son sintetizados químicamente utilizando monómeros biológicos, y entre ellos se van a encontrar los ácidos polilácticos y los policaprolactonas. Otro ejemplo importante son los sintetizados por microorganismos, dando lugar a los polihidroxialcanoatos. Por último, vamos a encontrar a los diseñados a partir de proteínas y además lípidos. En el cuadro observado se pueden encontrar características y propiedades de cada uno de estos ejemplos. ¿Qué es el almidón? Bueno, es una macromolécula, es un carbohidrato, específicamente es un homopolisacárido. Esto quiere decir que va a estar compuesto por un solo tipo de monómeros, en este caso la glucosa. Va a presentar dos unidades estructurales, que son la amilosa, una cadena lineal, como se observa en la imagen de abajo, y la amilopectina, que es una cadena ramificada. El porcentaje de cada una va a variar según el origen que tenga el almidón, pero siempre vamos a encontrar en mayor proporción lo que es la amilopectina. Se va a encontrar en una gran variedad de plantas, como pueden ser los cereales, legumbres y tubérculos, y en microorganismos. Va a encontrarse en forma de grano, como se observa en la imagen de abajo. Va a ser cristalino y birrefringente. Esto debido a la estructura que tiene y a la disposición de la amilosa y la amilopectina dentro del gránulo. Las características que presenta el grano de almidón le van a dar determinadas propiedades, que son la gelatinización, la desestructuración y la retrogradación. En la gelatinización, al aumentar la temperatura, lo que ocurre es que el gránulo se hidrate. Y una vez que no puede absorber ni retener más agua,
se rompe y libera al medio amilosa y amilopectina. Esto va a provocar que aumente la viscosidad del medio y se llegue a un estado de gel. En la desestructuración, también por un aumento en la temperatura, se va a producir una despolimerización parcial, primero de amilopectina y después de la amilosa, provocando que ese grano cristalino se transforme en una matriz amorfa. En la retrogradación, lo que ocurre es la insolubilización y precipitación de la amilosa, dependiendo si yo parto de una solución concentrada o de una solución diluida. Si yo parto de una solución concentrada en caliente y la enfrío rápidamente, voy a obtener un gel rígido y reversible. En cambio, si yo parto de una solución diluida, voy a obtener amilosa precipitada, y esto ocurre porque la enfrío de manera lenta. En el caso de la amilopectina, también puedo producir una insolubilización y precipitación, pero varía la forma en que se produce. En este caso, el sistema se tiene que congelar y descongelar continuamente. Argentina se destaca por su gran plantación de mandioca, distribuyendo su cultivo entre las provincias de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. Misiones lidera la mayor producción de almidón de mandioca del país, compitiendo con otros almidones. Esto se debe a que la yuca tiene grandes rendimientos por hectárea, mejor tolerancia a la sequía, a los suelos degradados y una gran flexibilidad para la siembra y la cosecha. Asimismo, el almidón de mandioca produce una harina clara con una buena viscosidad y es muy estable para los productos alimentarios ácidos, pero también se destaca por tener propiedades óptimas para la producción de productos farmacéuticos y termoplásticos naturales. Científicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria elaboraron 4 biopolímeros degradables a partir del almidón de yuca, logrando así un primer diseño de un paquete biodegradable para poder comercializar productos regionales. Bueno, siguiendo con la idea que venían trabajando mis compañeras, la metodología que se implementó es del tipo experimental, o sea, por ensayo y error, ya que el número de estos es elevado, alrededor de unos 50, lo que termina aumentando los costos de la investigación. Se preparan entonces 20 mezclas, variando la cantidad de almidón, glicerina y agua, y se utiliza una mezcladora y luego una pequeña extrusora a temperaturas de 90 y 110 grados, para apreciar las características del extruido obtenido. Con una extrusora de doble usillo con desgasificación se desestructura el almidón para obtener así una buena mezcla. Luego de preparadas estas, se las alimenta en un molino abierto. Se obtienen de esta manera láminas que se cortan en tiras y luego se alimentan en la extrusora para obtener un extruido de 2 colores, uno blanco parecido al almidón crudo y otro translúcido parecido al plastificado, aunque quedan algunas zonas con almidón sin plastificar. Bien, entonces se pesan muestras de 500 gramos que se ensayan a diferentes temperaturas, tiempos y concentraciones de ácido esteárico. Los espesores de banda obtenidos de este molino son menores a los obtenidos en el molino anterior. En la extrusora de monousillo, las mezclas se parten en pequeños trozos, se secan a 100 grados Celsius durante 12 horas y se determinan las condiciones para obtener un polímero biodegradable en forma de gránulos. Los materiales usados son los equipos que se mencionaron, además almidón de yuca que se usó modificado, micropulverizado, glicerina y agua como plastificantes y ácido esteárico para lubricar los rodillos del molino abierto, para evitar así que la mezcla de almidón se adhiera a ellos. Uno de los métodos para determinar las propiedades mecánicas del producto es a través de ensayos de tensión, en los cuales se toman varias muestras y después se hace un promedio. Se miden sus dimensiones originales y se les aplica una carga hasta llegar a la fractura. La resistencia a la tensión se calcula como la carga máxima dividida por el área de la sección transversal inicial de la muestra. Después de esta fractura se toman las dimensiones finales y se calcula el porcentaje de deformación o de elongación, dependiendo del caso. El ensayo se realiza por triplicado a las películas obtenidas con cada una de las mezclas en la extrusora del reómetro de torque, utilizando una máquina universal de ensayos.
Y para determinar las propiedades térmicas a través del análisis infrarrojo por transformadas de Fourier, cuya principal aplicación es la detección de los grupos funcionales presentes con el fin de identificar o caracterizar un material, debido a que cada enlace tiene una energía vibracional específica en la región infrarroja. De la extrusora de reómetro de torque, cada mezcla se analiza por infrarrojo, con la máquina que se ve en la filmina. Por análisis térmico, cuyo objetivo es determinar el comportamiento térmico del material en función de la temperatura o del tiempo. Las que se evidencian en la filmina son las técnicas más usuales en cuanto a polímeros. Y según su morfología, la morfología de las láminas, se determina mediante un análisis de dispersión. Cada muestra se corta con un microtomo en 6 trozos y se toman 5 fotografías con luz transmitida con el fin de tener una visión global del fenómeno de dispersión. Como conclusiones tenemos que las condiciones para obtener el polímero biodegradable en el molino abierto deben ser una temperatura de 50 grados Celsius y tiempos de mezclado de 6 minutos y medio. Los espesores de banda con los que se obtiene una mezcla homogénea están entre 0,5 y 1 milímetros. La temperatura de transición vítrea para las mezclas con mayor contenido de almidón están entre 12,5 y 37 grados Celsius, mientras que para aquellas con menor contenido de almidón y mayor contenido de glicerina, hasta 1,9 grados Celsius. La descomposición de esta última ocurre a los 100 grados, entre 100 y 150 grados, y entre 290 y 350 grados la del almidón. Aunque en la mayoría de las mezclas no se observa una distribución homogénea de los gránulos de almidón. De todo esto se extrae como posible aplicación la fabricación de cápsulas para medicamentos, vitaminas para animales y bandejas o cubiertos desechables.